Bienvenidos mis hermanos, sean muy bienvenidos a la capilla de Westminster. Un cordial saludo. En esta ocasión, en esta primera vez, vamos a tener la compañía de, de nuestros hermanos. Joseph Derica desde Chile nos va a estar acompañando, nuestro hermano William García, nuestro hermano José Ángel de Colombia. Tenía que estar presente hoy nuestro hermano Hugo Valderrama, pero por problemas de salud no podrá estar presente en esta ocasión. Así que damos una cordial bienvenida a nuestro hermano José Ángel de Colombia. Él nos va a estar acompañando en esta oportunidad. ¿Qué nos llama hoy? ¿Qué nos convoca hoy? Y vamos a tocar un tema que es acerca de la democracia, la teocracia. Un cristiano tiene que tener pensamientos definidos respecto a estos temas. Son temas que generalmente no se tocan y generalmente se aceptan, se toman por dicho, se aceptan como tal y nunca se cuestionan. Entonces, hoy vamos a escuchar a nuestros exponentes acerca de estos temas. Desde su perspectiva nos van a estar explicando. Entonces, hermanos, tomen su Biblia, disciernen con la palabra del Señor, así como los bereanos, y verifiquen que las cosas que ustedes escuchan, mis hermanos, sean conforme a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vamos a pasar y vamos a responder en esta ocasión las preguntas acerca de la democracia. ¿Qué es la democracia? ¿Tiene un origen cristiano? ¿Qué dice la Biblia acerca de la democracia? Eso es en la sociedad actual en la cual vivimos. Y también la teocracia. La teocracia. Generalmente no se toca este tema, no se habla de este asunto. Y un cristiano, ¿qué tendría que pensar? ¿Cuál sería su perspectiva, su visión acerca de estos temas? ¿No? Bien, entonces vamos a comenzar con nuestros exponentes dando la bienvenida. Primeramente vamos a comenzar con nuestro hermano William García, que nos acompaña desde Estados Unidos, California. Bienvenido, hermano, y comenzamos con el tema de la democracia. Adelante, mi hermano. Lo que queremos, cada vez que intervengo, un nuevo replanteamiento. Lo que queremos replantear, queremos definir es si la democracia tiene origen bíblico, si tiene origen cristiano. Generalmente se acepta dentro de los círculos académicos que la democracia tiene lugar en Grecia, especialmente en Atenas. Y el periodo histórico ateniense más reconocido durante el cual se lleva a cabo el gobierno democrático fue durante el gobierno de Pericles. Esto ya al final de Atenas como máxima expresión de influencia en la cultura y en la historia griega. Bajo el gobierno de Pericles, Atenas pierde la guerra con Esparta, las guerras del Peloponeso, y por lo tanto su sistema de gobierno entra en declive. Pero ese tipo de gobierno democrático en Atenas es diferente al tipo de gobierno democrático que viven hoy los estados en Occidente. Mm, Esa forma de gobierno democrático, es decir, de participación de los ciudadanos al elegir sus gobernantes o directamente elegir la- la- las políticas o tomar las decisiones de su gobierno, es más representativo aún en Roma durante el periodo de la República. Y esto hasta el golpe de Estado que hace Julio César, ya en el siglo I antes de Cristo. Mm, Catón el Joven es el que asume la defensa de la República y fracasa, tomando el gobierno de Julio César. Mm, Pero no sé si en este momento, brother, vamos a hablar o a definir si ese tipo de gobierno democrático es cristiano o es bíblico, o solamente estamos tocando el origen y pasaremos después. Si Si la la democracia, democracia, o sea, una definición de la democracia desde la perspectiva, desde la postura, hermano, que usted está planteando. Bueno, democracia etimológicamente, como su palabra lo dice, demos kratos, es el gobierno o el poder en el pueblo, que se resume en aquella máxima en latín, vox populi, vox dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces,
Eso es lo que se conoce como democracia. Ya posteriormente verificaremos, miraremos desde la perspectiva bíblica cristiana si ciertamente la voz del pueblo es la voz de Dios. Ahora, en la escritura hay participación de las personas tomando decisiones, pero la participación de las personas tomando decisiones, la participación del pueblo tomando decisiones en cuanto a elegir ciertos representantes o a elegir ciertas políticas o a elegir ciertos, o a tomar ciertas decisiones, es completamente diferente a lo que se conoce como forma de gobierno democrático, ya sea antiguo en Atenas o en Roma, o a la forma de gobierno democrático hoy en día. Muy bien, entonces se podría decir que hay como una democracia cristiana donde el pueblo elige a su representante, una democracia pagana, aunque su origen de la palabra democracia tiene un origen griego. Se puede hacer esa comparación, me gustaría puntualizar en eso. Bueno, si nos ajustamos a las escrituras, si nos ajustamos a la doctrina cristiana, decir que hay una democracia cristiana, bueno, déjeme aclarar lo siguiente, hay partidos principalmente en Europa que son democracia cristiana, y son partidos que hoy se localizarían en el ámbito de lo que hoy la gente llama partidos de derecha, la democracia cristiana. Eran presentes especialmente durante los décadas 70, 80 del siglo pasado, del siglo XX. Pero si hablamos de una democracia cristiana, es decir, de una forma de gobierno en la cual el pueblo ostenta el poder, y luego le llamamos cristiano, es una contradicción completa, es una frase absurda, democracia cristiana. ¿Por qué? Porque en las escrituras, desde la perspectiva cristiana, el poder, el gobierno, no es principalmente personificado, institucionalizado en el pueblo, en los ciudadanos, sino en Dios nuestro Señor. Como dice nuestro Señor, torpes para entender lo que las escrituras dicen en la ley, los salmos, los profetas, que era necesario que el Mesías, que el Hijo de Dios, que el Cristo padeciera y resucitara al tercer día. Nosotros podemos decir torpes, que no entendemos que el gobierno no está en el pueblo, sino que el gobierno está en Dios. Dios nuestro Señor es el que incorpora todo gobierno. Él es el rey, Él es el poder ejecutivo, Él es el poder legislativo y Él es el poder judicial. Pero no solamente el gobierno, hablando de la organización administrativa pública de toda una nación, sino además el gobierno también individual está incorporado en Cristo nuestro Señor, y también el gobierno natural, las leyes de la naturaleza, y también el gobierno espiritual, las leyes de la salvación del alma. En fin, nuestro Señor es el emperador, hay diversas formas de llamarlo, el pantocrator, el todopoderoso. Nuestro Señor gobierna. Por ejemplo, el Salmo 96 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová, toda la tierra cantad a Jehová, bendecid el nombre, anunciad de día y de noche, proclamad entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible más que todos los dioses. Cuando dice temible más que todos los dioses, quiere decir que no importa quién quiera alzarse, levantarse, pretendiendo que también tiene cierta soberanía en ciertas áreas de la vida, ya sea individualmente o sobre las demás personas, no importa. Nuestro Señor exige, demanda que Él sea el único soberano absolutamente en todo. ¿Por qué? Y con esto termino esta sección. Porque nuestro Señor, primero, es el creador de todas las cosas, es decir, por derecho de creación, Él asume soberanía absolutamente de todo porque Él las ha creado. Y segundo, porque Él es el dador de la ley como estándar de gobierno de todas las cosas. Es decir, si determinada área de la vida, hablemos del área pública, o si determinada área de la vida, hablemos del área de la esfera privada, en fin, cualquier área de la vida
que tiene que ser regida por ciertas leyes, nuestro Señor asume que Él es el único dador de esas leyes. Por lo tanto, nuestro Señor tiene todo el derecho de gobernar y, y asume Él ese gobierno y exige de ese reconocimiento. Muy bien. Se quedó. Tengo alguna pregunta más, pero lo voy a consultar en la próxima intervención. Bien. Vamos a continuar con nuestro hermano José Ángel de Colombia, que está acompañándonos desde San hermano Hugo. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a la capilla de Westminster. Muy bien, hermano. Hola, mi hermano. ¿Me estás escuchando bien? ¿Se escucha claro? Sí, yo lo escucho. Listo. Bueno, sin duda nosotros tenemos que tener claro que como cristianos que somos, que sostenemos la doctrina de la sola escritura como protestantes y evangélicos, nosotros creemos que la escritura permea toda nuestra vida, ¿no? Todas las áreas de nuestra vida. En ese sentido, la escritura debería proveernos de un sistema de gobierno bíblico, de sistemas económicos bíblicos. Es decir, nosotros deberíamos todo lo que queramos, todo lo que queramos creer o que podamos creer que sea bíblico, debemos buscarlo en eso, en la Biblia, en las escrituras. Entonces, en ese sentido, la democracia, el cristiano, por supuesto, puede redimir aspectos de otras culturas, ¿no? Puede tomar aportes de otras culturas y redimirlo y transformarlo de acuerdo al Evangelio. En este sentido, la democracia, como dijo el hermano William, la democracia en Grecia, era una democracia directa, ¿no? No como ahora, que es una democracia indirecta, y eran unas democracias absolutas, ¿sí? En ese sentido, el pueblo es soberano, eso es lo que significa democracia, ¿no? El pueblo es soberano, pero voz populi Dei, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios, pero de acuerdo a las escrituras, la voz del pueblo es la voz del pecado. Es decir, el único que es soberano es nuestro Señor, nuestro Rey y Señor, que posee todo el poder. Partiendo desde ese hecho, desde lo etimológico incluso, no está bien hablar de democracia porque el pueblo no es soberano. El pueblo simplemente se somete o debe someterse a las disposiciones de aquel que sí es soberano, y la soberanía de Dios es un atributo de Dios. Los hombres pueden manifestar ese atributo, pero cuando estamos hablando de gobierno, cuando estamos hablando de ley, estamos hablando de algo que nos trasciende, de algo que está por encima de nosotros, de algo que es absoluto. Entonces, nuestro punto de vista sobre el gobierno civil debe surgir de las escrituras. Y en las escrituras lo que vemos es una disposición de Dios, un gobierno de jueces de acuerdo a su ley. Nosotros crecimos y damos por sentado el hecho de que el Estado tiene el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, pero la pregunta es, bíblicamente hablando, el Estado tiene esos poderes, el gobierno civil tiene esos poderes, o como bien dice la escritura, esos poderes le pertenecen única y exclusivamente a nuestro Dios, y puede delegar cierta administración a los hombres. Entonces, deberíamos buscar nuestro sistema de gobierno en las escrituras, y cuando hacemos eso nos encontraremos con que la democracia no se halla en ella, ¿ya? No se halla en ella. Digamos que nuestras democracias actuales de Occidente no son unas democracias en el sentido absoluto de los griegos, porque aquí, por la visión cristiana de Occidente, se incluyó algo que se llama la superioridad de la ley, ¿no? Que es el constitucionalismo, las repúblicas constitucionales. Entonces, ¿qué son las repúblicas constitucionales? Bueno, el hecho de que tanto el pueblo como el rey o el gobernante se someten a la ley. Entonces, la ley está por encima del pueblo y del gobernante. Y esto es algo que introdujo el cristianismo en Occidente, porque las personas en Occidente que habían sido fuertemente influenciados por el cristianismo entendían que la ley nos debía trascender y que todos, tanto hombres tanto pueblo como gobernantes, debían someterse a la ley, a una ley que nos trascendiera a todos, para que ni el pueblo ni el gobernante se salieran de sus casillas o sus poderes fueran agigantados. Entonces surgió lo que eran las repúblicas constitucionales, pero estas constituciones inicialmente estaban basadas
en la Biblia, o sea, sus fuentes eran la Biblia, era de cierta manera una copia de lo que la Biblia decía, eran leyes hechas por los hombres, pero todo su contenido, o la gran mayoría de su contenido, estaba basado en la Biblia. Nosotros, por ejemplo, vemos la Constitución de los Estados Unidos, que dice que todo hombre tiene derecho porque es hecho a imagen de Dios. Eso es una declaración teológica, ¿no? Y bíblica. En Colombia, nuestra Constitución, por ejemplo, invoca el nombre de Dios antes de comenzar antes de decirnos todas las leyes, comenzar el discurso. Entonces, estas constituciones se basaban en la Biblia, tenían su fuente en la Biblia, porque Occidente creía que la ley debía estar por encima del hombre y de los gobernados y de los gobernantes, y esta ley debía tener su fuente en la ley de Dios. Dios era el legislador, por tanto las constituciones debían tener su fuente allí, pero debido a las presuposiciones modernas que tenemos en Occidente, del humanismo permea todas las esferas, pues nuevamente esta superioridad de la ley ya, aunque se mantiene, está distorsionada, porque realmente termina imponiéndose la voluntad de los hombres, del pueblo o de los gobernantes, y terminan haciéndoles cambios a las constituciones, y las constituciones vienen siendo reflejo de lo que es el pueblo, ¿no? Entonces, en este sentido, vemos una distorsión aquí de lo que inicialmente se creía que era la superioridad de la ley, y es precisamente por las presuposiciones modernas humanistas y por la creencia de que el pueblo es soberano, cuando el pueblo es la voz del pecado. Entonces, como tal, el pueblo debe someterse a aquel que sí es soberano y a aquel que sí es infalible, aquel que todo lo conoce, que es omnisciente, aquel que sabe qué es lo bueno y qué es lo malo absolutamente, porque lo sabe todo, y entonces nosotros deberíamos someternos a él, ¿no? Bueno, me estoy adelantando un poco a lo que viene la autocracia, pero precisamente por eso la democracia bíblicamente queda descartada como forma de gobierno, porque la voz del pueblo en la escritura no es la voz de Dios. El pueblo no es soberano, Dios es soberano, y la voz del pueblo simplemente es la voz del Estado. Hola, buenas. ¿Se me escucha, verdad? ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, mis hermanos ya han hablado casi todo, ¿no? Lo que se podría decir. Sin embargo, yo voy a hablar acerca del hecho religioso, ¿ya? En sí mismo, porque la democracia es un hecho religioso, aunque los humanistas lo quieran negar, los secularistas o aquellos que creen que puede existir un ámbito en la vida que no sea religioso, ¿no? La palabra religioso, siempre había una discusión a cómo se podría traducir o qué es lo que significa, ¿no? Yo abrazo, digamos, el significado de aquello a lo que nosotros estamos ligados, ¿no? A aquello a lo que hay como unas cadenas, así como lo que decía Calvino, ¿verdad? Ese religar, eso que te liga, ¿verdad? Y que tienes una autoridad y que te tiene como unas ataduras, ¿verdad? Por lo cual tú vas a actuar según aquello que tú adoras, aquello que tú tienes como Dios, ¿verdad? Entonces, entendiendo ese concepto de lo que es la religión, toda religión tiene una autoridad infalible, una autoridad superior que no se cuestiona, ¿verdad? Entonces, el tema de la democracia, como todo en el ámbito del ser humano, porque el ser humano es religioso por naturaleza, todo lo que él crea, todo lo que él vea como algo que es necesario, viene directamente dado por su autoridad, por aquella autoridad que él ve como infalible, en otras palabras, lo que sería Dios. Y viendo el desarrollo de la humanidad desde el huerto del Edén, en que Dios, el verdadero Dios, que creó a Adán y le dio la verdadera religión, esto es el pacto que Dios le ha entregado a los hombres, y los hombres están todos en pactos con Dios, esa es la verdadera religión, ¿no? Amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa relación que hay fue rota en Génesis capítulo 3, como se nos documenta en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y ese rompimiento del pacto hizo surgir una nueva religión, la religión del humanismo, ¿no? La segunda religión más antigua del mundo, como lo diría Rushduni, ¿no? En sus escritos. La segunda religión más antigua del mundo, ¿qué era lo que establecía? Que el hombre era la autoridad suprema, porque la serpiente, Satanás, le dio el consejo al hombre diciéndole, mira, ¿sabes que Dios te ha dado un pacto, te ha dado una ley, te ha dicho lo que es bueno, lo que es malo, te ha dicho todas sus palabras y que Él es la autoridad absoluta? Pues no, ponlo en duda, júzgalo por ti mismo, sé tú el juez supremo, sé tú el que tiene la autoridad suprema y juzga, en una de esas a lo mejor Dios tiene razón, ¿verdad?
a lo mejor, pero el que lo va a determinar eres tú. Y eso es lo que le compró a Adán y Eva, eso es lo que tomó a Adán y Eva, esas presuposiciones en el huerto de Edén, y en esas presuposiciones, con esas premisas, se quiso juzgar a Dios y a todas las cosas. Y en el momento que lo hizo, Adán se vio desnudo. Adán se vio sin ningún, digamos, ningún atributo de majestad, ningún atributo necesario para poder ser la autoridad suprema, ¿verdad? Y se dio cuenta seguidamente, ¿no?, que estaba desnudo y se avergonzó. Entonces, ese desarrollo, ese pensamiento, se desarrolló durante la historia de la humanidad, y Van Til, un autor, Cornelius Van Til, él habló y escribió acerca de los griegos, razonando que los griegos, al tener la menor influencia de las ideas bíblicas, estos hombres desarrollaron el pensamiento del hombre caído de la mejor manera. O sea, las premisas satánicas están en los griegos desarrolladas de la mejor manera, ¿no? Y como decía nuestro hermano William, ahí es donde nace la democracia, ¿no? La visión de que el hombre, o los hombres, o la reunión de los hombres, da lo mismo en el formato que se ponga, es el que tiene el poder, ¿no? El kratos, ¿no? El poder absoluto, la soberanía, ¿no? Como está en el pueblo la soberanía, no hay nada más allá del pueblo que pueda determinar el gobierno, pueda determinar las cosas, sino que es el pueblo. Como dicen algunas constituciones, no queriendo contradecir a mi hermano José Ángel, pero como dice algunas, nosotros el pueblo, nos entregamos un gobierno, ¿verdad? Nosotros somos los determinantes de la historia. Entonces, esa visión religiosa es que ellos son el Dios de su religión, de su humanismo. Es por eso que el humanista no tiene un Dios más allá que sí mismo. Y esa es la democracia, ese es el desarrollo. Eso es lo que yo quiero hacer hincapié, que esto se trata de dos religiones. Y ahí hablar de que en realidad es una teocracia, ¿no? Por más que quieran secularizarlo y quieran hacer como que no es religión, esto se trata de que el hombre se está imponiendo como Dios. Y por tanto, es una verdadera teocracia, solo que no es el teos de las escrituras, ¿no? Sino que es el teos del humanismo, o sea, el hombre mismo, definiendo lo que es bueno y lo que es malo por sí mismo, o mejor dicho, determinando por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, en ese sentido, yo quería hacer hincapié en el hecho mismo de que esto, la idea de la democracia, es un hecho religioso hasta los tuétanos, o sea, hasta el ser mismo del hombre, ¿no? Como decía Juan Calvino, el hombre es una fábrica de ídolos, lejos de Cristo, lejos de Dios. Él fabrica ídolos. Y uno de esos ídolos que ha fabricado es este concepto de lo que es la nación, de lo que es la democracia. Hoy en día el concepto de democracia se ha desarrollado, obviamente los pensadores paganos han pensado y desarrollado cómo llevar a cabo estas ideas. Y hoy en día, por ejemplo, el concepto de nación, cuando alguien quiere representar a la nación no lo puede hacer, porque la nación está compuesta por aquellos que fueron, por los que son y por los que serán. Y por tanto ningún grupo puede representar a la nación sino solamente el Estado, solamente los brazos burocráticos del Estado o el Estado mismo representado, ¿no? Es el Estado el que determina lo que la nación tiene por voluntad hoy en día, ¿no? Después de un desarrollo amplio de ideas democráticas, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos hoy en día, que la democracia al fin y al cabo tiene un sumo sacerdote en el que los hombres que ya se proclaman Dios, no tienen una palabra infalible, sino que la unidad de todos los hombres se manifiesta en el Estado. Y el Estado, la palabra del Estado es la palabra infalible, la que tiene, la que le dice el sumo sacerdote, que le dice a la nación, esto es lo que la nación quiere, esto es lo que la nación desea. Por eso que cuando se hace cualquier, acción política, acción democrática, se lleva a cabo en el Estado, se ejecuta en el Estado, porque el Estado es el sumo sacerdote de esta religión. Y de modo que la democracia, para llevarla a cabo, tiene que tener este sumo sacerdote, este Dios Estado. Y ahí, cuando su palabra es emanada por el Estado, es la nación la que está hablando, ¿no? Y por eso que ninguno que se diga demócrata puede contradecir lo que diga el Estado. ¿Me entienden? El Estado obviamente se va a apoyar en la votación, en los plebiscitos, en las constituciones, todo lo que usted se imagine, ¿no? Pero supongamos que el 50+1 votó que no y el 49 dijo que sí, la voluntad de la nación es que sí. Pero ¿cómo podemos saber eso si los antiguos, los de hoy y los de mañana, dónde están, verdad?
Esto es lo que conlleva la creencia a la democracia, ¿no? La idea de que el hombre es Dios, y como el hombre no puede imponerse, nosotros no nos podemos imponernos como Dios, necesitamos esa unidad. Y ese hombre que escribió los tratados para que esta idea se cuajara y se tuviera hasta nuestro tiempo fue Hegel, ¿no? Aquel que dijo que el Estado es la unidad de la humanidad, ¿no? Es la objetividad de la subjetividad de cada uno de los individuos que pertenecen a la nación, ¿no? Y en esa nación, todos juntos, toda esa subjetividad de todos los hombres se objetiviza, se hace ciencia, por decirlo así, en el Estado, que es infalible. ¿Mm? Y eso es lo que tenemos hoy en día, el Estado infalible en la tierra, el Dios en la tierra. Entonces, toda democracia, siempre, con esto termino, toda democracia siempre va a engendrar un Estado, siempre. Y siempre ese Estado va a ser el sacerdote y va a estar por encima del pueblo. De modo que en realidad no es el pueblo el que tiene el poder, sino que es el sacerdote, el sumo sacerdote el que tiene el poder, ¿no? Al fin y al cabo, en eso lleva a todas las naciones, lleva a eso, en la historia, siempre. Muy bien. Gracias, hermano Joseph. Ahí estuvimos escuchando la democracia como una religión que deriva de una teocracia. Teocracia centrada en el hombre siendo la medida, ¿no? de su ley, de lo que es bueno y malo. Interesante, ¿verdad? O sea, la democracia como una teocracia. Muy bien, ese es nuestro segundo punto, la teocracia. Entonces, ¿qué es la teocracia desde un punto de vista bíblico? ¿Y cómo se ha de ver, cómo se ha de manifestar esto en nuestras vidas, en la sociedad? Ese será nuestro siguiente punto, la teocracia. Vamos a comenzar con nuestro hermano William acerca de la teocracia bíblica. Bueno, hemos dicho que la democracia es un sinsentido, es una contradicción. Es una contradicción si le queremos decir democracia cristiana, democracia bíblica, porque para la filosofía cristiana, para el punto de vista cristiano, para la filosofía bíblica, para la doctrina cristiana, en fin, para el pensamiento cristiano, el gobierno no es del hombre, sino que el gobierno es de Dios. Ahora, ¿qué es la teocracia? Es eso simplemente, el gobierno es de Dios. Hay una cosa que es necesario aclarar. Ciertamente todo gobierno es religioso, absolutamente todo gobierno. ¿Por qué? Porque cuando se habla de gobierno, se habla de empoderamiento o de dominación sobre las cosas que se quieren gobernar, sobre las personas sobre las cuales se quieren gobernar. Y no es posible gobernar sin ley. Hay quien pueda pensar, no, es posible gobernar sin ley. Mire, los tiranos, por ejemplo, gobiernan sin ley. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que los tiranos son ley para sí mismos. Durante los siglos XVII, XVIII eran conocidos, por ejemplo, los déspotas ilustrados. Se les conocía como déspotas porque comenzaba en Europa a centralizarse cada vez más el poder en los monarcas de las diferentes dinastías europeas. Hoy día ese poder no está tanto así concentrado, por lo menos en las naciones de Occidente, en una sola persona, en un solo monarca, sino más descentralizado, no en la nación como tal, en los ciudadanos, sino descentralizado dentro del mismo Estado, dentro de mismas organizaciones pertenecientes al mismo Estado. Pero el gobierno necesariamente, cualquiera que sea el tipo de gobierno, democracia parlamentaria, democracia presidencial, dictadura, en fin, solamente se puede llevar a cabo cuando se ejercen mandatos y esos mandatos son obedecidos y esos mandatos son conocidos como ley. Ahora, lo que la ley pretende gobernar para que sea legítimo tiene que enseñarse o pretenderse o comunicarse que esa ley es legítima, que es justa. Y no se puede hablar de justicia si no se habla de moral. Necesariamente cuando hablamos de justicia estamos diciendo es injusto, es justo, es bueno, es malo. Es decir, estamos hablando de moral. Y necesariamente cuando hablamos de moral estamos hablando de religión.
porque la moral, que es el estudio y la práctica de lo bueno y de lo malo, necesariamente entra dentro del ámbito religioso. Y si hablamos de religión, estamos hablando de divinidad, es decir, de aquella persona inmanente y trascendente que dicta cuál es la ley finalmente. Es el máximo y absoluto soberano. De tal forma que necesariamente cuando hablamos de gobierno hablamos de Dios. Otra cosa es que no necesariamente cuando hablamos de gobierno estamos hablando del mismo Dios, sino del Dios en el cual creemos o del Dios del cual pretendemos que surge el gobierno. Los antiguos lo reconocían abiertamente. El primer legislador o el creador de la Constitución espartana, Licurgo, y también el creador de la Constitución romana, Numa Pompilio, justificaron, legitimizaron su ley convenciendo a las personas en que su constitución era de origen divino. En la modernidad hay un término que es popular, que es dado por sentado cuando se habla de gobierno, y es el término de la secularización, pretendiendo y creyendo que el gobierno es secular, es decir, que el gobierno no necesariamente involucra, incluye la presencia, la determinación de la religión o de un Dios, sino que el gobierno está embestido, institucionalizado, tiene origen, es regido específicamente y solamente por los seres humanos, ya sea por el pueblo, ya sea por la monarquía, ya sea por la aristocracia, por la oligarquía, por el partido, en fin, pero es regido solamente por seres humanos y tiene origen en los seres humanos y ninguna religión puede intervenir en ello. Pues eso es un engaño, porque el ser humano, a diferencia de lo que decía Aristóteles, no es un ser político, sino que el ser humano es un ser religioso necesariamente. Toda decisión del ser humano es una decisión religiosa, porque toda decisión del ser humano es una decisión que será juzgada por Dios nuestro Señor, ya sea decisión política, decisión privada, decisión económica, decisión social, decisión familiar, en fin, decisión intelectual. Toda decisión es juzgada por Dios nuestro Señor. Por lo tanto, el ser humano es un ser religioso y el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios nuestro Señor. Por lo tanto, el ser humano es un ser religioso. Por lo tanto, la acción humana en lo concerniente al gobierno son acciones regidas por Dios nuestro Señor. Por lo tanto, la teocracia es la única forma de gobierno que rige en toda cultura, en todo tiempo y en todo lugar. La pregunta es, ¿cuál es el concepto que tú tienes de Dios? ¿Cuál es el Dios que rige tu vida, tu nación? Ahora, de forma absoluta y total, Dios es rey sobre todas las naciones. Las escrituras dicen, Jehová reina sobre toda la tierra. El Señor Jesucristo nos enseña a orar el Padre Nuestro y termina diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, amén. Del Señor Jesucristo dice el Antiguo y el Nuevo Testamento que los cielos son su trono y la tierra es el estrado sobre el cual posa sus pies. La Escritura dice que la voz de Dios se escucha por toda la tierra, que de mar a mar y en todas las islas la voz de Dios es poderosa. El libro de Hebreos dice que nuestro Señor rige todo el universo con el poder de su palabra. En fin, la única forma de gobierno que existe es la teocracia, porque solamente Dios gobierna. Lo que debemos preguntarnos nosotros es, ¿cuál Dios pretendemos que debe gobernar? Y si decimos que el pueblo debe gobernar, estamos diciendo entonces que el pueblo es Dios. Si decimos que no, que es el partido el que debe gobernar, entonces estamos diciendo que el partido es Dios. Si estamos diciendo que es el rey el que debe gobernar, entonces estamos diciendo que el rey es Dios. Por eso, atendiendo a la doctrina cristiana de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que solamente el Espíritu Santo es el portavoz de Dios en la tierra, los primeros emperadores cristianos pretendían que ellos eran los únicos representantes de Dios en la tierra. Posteriormente o paralelamente, en la parte occidental romana, que luego cayó, pero pretendió resurgir por el Sacro Imperio Romano Germánico, los emperadores estuvieron en lucha permanente con el obispo de Roma, pretendiendo que ya el obispo de Roma
o el emperador era el representante de Dios sobre la tierra, porque entendían que solamente la única forma de gobierno plausible sobre las naciones es la teocracia. Lo que nos toca a nosotros definir entonces es cuál Dios es el Dios que realmente gobierna y, segundo, mediante cuál ley, cuál es su ley mediante la cual Él gobierna. Muy bien, gracias hermano. Ahí estamos con el tema de la teocracia. ¿Qué es la teocracia? Hay muchas maneras de entender lo que es la teocracia, pero en esta ocasión estamos tocando la teocracia bíblica. ¿Qué es la teocracia bíblica? Es el tema que estamos tocando. Ahora vamos a pasar a nuestro hermano José Ángel. Adelante, mi hermano. Hermano, bueno, cuando hablamos de teocracia, ¿me están escuchando bien, sin interferencia? Ok, gracias. Cuando hablamos de teocracia, por supuesto, estamos hablando del gobierno del Teos, ¿no? Y Teos, pues, es la palabra griega para Dios, así que estamos hablando del gobierno de Dios. Entonces, bueno, cuando hablamos de teocracia, estamos hablando del gobierno de Dios, ¿no? Y como ya dijimos, el gobierno del Teos. Pero solamente hay un Dios verdadero, así que cuando nosotros estamos defendiendo la teocracia, estamos defendiendo a ese único Dios verdadero que nos hizo a su imagen y semejanza y no es hecho a nuestra imagen y semejanza como creen los liberales y los ateos, que los dioses son hechos a nuestra imagen y semejanza. No, Él nos hizo a su imagen y semejanza, así que somos creación suya. Y nosotros cuando hablamos de la teocracia estamos hablando únicamente del gobierno del único Dios que existe. Pero autocracia en un sentido etimológico es el gobierno de Dios. Ahora, cuando hablamos de autocracia, siempre hay ciertos malentendidos en las personas que escuchan el término, personas que les da cierto temor, porque comúnmente se confunde con la eclesiocracia. Es decir, es como si las personas razonaran que una teocracia es el gobierno de la iglesia, es el gobierno, bueno, hablando de la iglesia en un sentido institucional, ¿no? Es el gobierno de los pastores o de los curas o de los papas. Se imaginan como un volver a la edad medieval donde gobernaba la institución católica sobre todas las naciones y todas se sometían a ella, ¿no? Por lo general así es como se entiende la autocracia, como una eclesiocracia, pero nosotros no, cuando nosotros defendemos la autocracia bíblica, estamos hablando de que cada hombre está de cara a Dios con Dios siendo su legislador y su juez, es decir, ningún hombre está de cara a otra institución como otra institución enseñoreándose de su vida. Nosotros creemos en un gobierno civil que ejerce justicia, pero no que se enseñorea sobre nosotros como es el gobierno civil actual que tiene demasiado poder. Entonces, digamos que la teocracia no es eclesiocracia, nosotros rechazaríamos el gobierno de la iglesia institucional, el gobierno de pastores, no, nosotros queremos que es Dios quien gobierna y los hombres están de cara a Dios, así que la teocracia no es una terrible tiranía, ¿no? De hombres sobre otros hombres, no, es Dios quien está gobernando y por supuesto Dios es perfecto y su ley es perfecta, así que podemos estar seguros que es la mejor forma de gobierno. Entonces, aquí recuerdo que hace poco leí algunos documentos de algunos hermanos que hablan de teocracia sin teonomía. Yo realmente no entiendo cómo puede ocurrir eso, una teocracia sin teonomía, porque no entiendo cómo Dios puede gobernar sin su ley. Es alguien que gobierna sin su voluntad, alguien que gobierna sin su ley, sin su estándar. O sea, eso es un absurdo. Si Dios es el gobernante, es su ley la que debe gobernar y su ley debe discriminar entre el mal y el bien. Su ley es la que nos debe decir lo que es lo malo, lo que es lo bueno, discriminar entre ellos. Su ley es la que nos debe dar los principios de justicia que toda nación necesita, ¿sí? Porque toda nación necesita una ley. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde proviene esa ley? ¿De cuál Dios proviene esa ley? ¿Del Dios humano o del Dios divino? Y nosotros como cristianos creemos que la única ley que es absoluta, que es inmutable, que es eterna, que es perfecta, es la ley de Dios. Entonces estamos hablando de que la ley de Dios es la sabiduría de Dios expresada. Y también vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cómo los autores bíblicos hablan de la ley de Dios como perfecta, santa, eterna, ¿no? No hay ninguna ley superior. Entonces
por supuesto, el gobierno de Dios tiene que ser bajo la ley de Dios. Entonces la ley de Dios nos da los límites, los funciones, los principios de vida de cada individuo, de cada familia y para cada institución. Entonces una teocracia sería el gobierno de Dios bajo la ley de Dios. Ojo, gobierno de Dios bajo la ley del hombre, no, eso no es teocracia. La teocracia realmente sería el gobierno de Dios bajo la ley perfecta de Dios, y esta ley es la que produce la perfecta libertad. Tiene que haber una ley que discrimine, que nos diga objetivamente qué es el mal y qué es el bien. Entonces eso sería una autocracia. Todo hombre de cara al único rey y señor de todos los hombres, que es Dios, ¿sí? Todo hombre de cara a él bajo su ley, y por supuesto aquí se necesitan jueces que juzguen cuando una ley es violada, ¿no? Pero nosotros rechazaríamos la forma de la ley mutable, cambiante, que hoy día se proclama por doquier en todas nuestras naciones, porque como Ruduni bien lo expresa en su libro Ley y Libertad, la ley moderna es la idea de la experiencia del hombre en evolución. Es decir, a medida que el hombre va experimentando y va evolucionando, la ley va cambiando. Por eso Juan Calvino, con todo mi respeto para Juan Calvino, ¿no? Gran teólogo de nuestra tradición, cuando habla de la ley común, pues no se imaginó ni siquiera los peligros que esto produciría, ¿no? Que las naciones deberían ser gobernadas por la ley común de las naciones. Por supuesto, en la época de Calvino esta ley común era la ley bíblica, porque vivía en una sociedad donde la ley bíblica penetraba casi todos los aspectos de la vida. Entonces todas las naciones de cierta manera reflejaban esta ley bíblica y era la ley común. Pero si la ley común debe ser la ley de las naciones, entonces lo único que tenemos que hacer es cambiar las costumbres de los pueblos. Si se cambia la costumbre de los pueblos, entonces se cambia lo común de los pueblos y la ley entonces se vuelve cambiante, se vuelve mutable, ¿no? Y eso es lo que tenemos hoy, precisamente por esa razón, porque se entiende la ley como la experiencia del hombre evolucionando, ¿no? La experiencia del hombre en evolución. Por eso ayer era malo algo y hoy es bueno, pero si ayer era malo algo, no necesariamente tiene que ser bueno hoy, y si lo que llamamos bueno hoy no tiene que ser malo mañana, ¿sí me entiendes? O sea, definitivamente no hay ni bien ni mal, simplemente estamos siendo atrevidos, arbitrarios. Usaríamos un concepto de ley cambiante por un concepto de ley perfecto e inmutable, que es la ley trascendente que proviene del único Dios verdadero. Muy bien. Gracias, hermano. Muy bien. Estamos con el tema de la teocracia desde un punto de vista bíblico. Hemos escuchado a nuestro hermano José Ángel. Ahora vamos a pasar a escuchar a nuestro hermano Joseph de Rica. Adelante, mi hermano. Ya. Bueno, muy poco me toca añadir también, ¿no? Pero ya la palabra misma teocracia, si la desmenuzamos, ya se ha comentado, teos habla de Dios y kratos, ¿no? Ese concepto kratos es un concepto griego, y fijémonos, yo volviendo a lo mismo de lo que es la religión en sí, los griegos fueron enseñados religiosamente a tal punto que muchos de los conceptos griegos que nosotros hemos heredado o que tenemos fueron enseñados de forma religiosa a través del mito, ¿no? Porque la mitología griega era la forma de enseñar la religión de los griegos, ¿no? Entre ellos existía un dios, digamos, un dios humanista, un dios de los griegos, que se llamaba Kratos, un hijo de un titán, ¿no? Y este personificaba lo que era el poder y la brutalidad en sí mismo. Él tenía como el poder máximo, así como la fuerza bruta, ¿no? La destrucción, y podía matar a quien se le cruzara en medio, ¿no? Entonces, vemos que hay que aclarar bien cuáles son los conceptos que estamos usando, porque cuando hablamos que, por ejemplo, Dios es el Kratos, no estamos hablando bajo el mismo concepto de lo que es de lo que era usado el Kratos en la mitología griega o en la religión griega, o lo que la cultura griega entendía por Kratos, ¿no? Sino que estamos hablando de que el poder absoluto reside en Dios, sí, pero Dios es un Dios simple. En teología se le dice la simplicidad de Dios, en el que ninguno de sus atributos está en una especie de jerarquía, o ningún atributo está subordinado a otro, sino que Él es perfecto en sí mismo, y hay una unidad perfecta en sí, ¿no? Él es el poder absoluto, al mismo tiempo que es la sabiduría absoluta, al mismo tiempo que es la gracia absoluta, al mismo tiempo que
todos sus atributos están en una perfecta armonía, ¿no? En una perfecta armonía. Entonces, nuestro Dios, al nosotros declarar que debemos vivir en una teocracia, ¿no? No estamos diciendo, como los paganos lo imponen, ¿no? Lo dicen, como por ejemplo en mi país hay un dicho que es nacional, que se creó en nuestra nación, ¿no? Por la razón o la fuerza, ¿no? Aquí vamos a imponer nuestra fuerza, nuestro poder, porque todas naciones que se llaman así democráticas han sido construidas por la fuerza y son mantenidas por la guerra y por la fuerza, ¿no? La maquinaria de la guerra es una de las que dan más dinero en el mundo en su producción y en su mantenimiento, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de esto, de una teocracia, no estamos hablando meramente de que nos vamos a imponer, o como pueblo, como nación, como lo han hecho estas naciones que hoy, en las que hoy nosotros vivimos, por medio de la conquista, por medio de la fuerza, por medio de la brutalidad, del expolio, de sacarte todo lo que puedo, ¿no? Porque eso es lo que, así se han construido todas las naciones en los que vivimos, ¿no? Sino que estamos hablando de un Dios que es legítimamente dueño, soberano de la tierra, de todos los vivientes que hay en la tierra, de todo ser viviente que hay en la tierra, como se nos enseña en el Salmo 24, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es aquel que da mantenimiento, aquel que da sus bendiciones, como dice Santiago, toda buena dádiva viene de nuestro Padre Celestial, ¿no? De nuestro Dios. Entonces, estamos hablando, cuando hablamos de la teocracia, no estamos hablando de una cajita de teología o un apartado de la teología que está aquí que no tiene tanta relación con las demás, no, sino que estamos hablando de un todo, ¿no? Por ejemplo, doy un ejemplo para que vean que esto es sumamente religioso, el caso de la democracia. En mi país y en todos los países en realidad, ¿no? Se declara la Constitución, lo dice así mismo en mi país, que Chile tiene un Estado que es unitario. ¿Qué quiere decir con unitario? Que el Estado es el que lo controla todo en la geografía que reclama para sí como soberano de forma blasfema, ¿no? Entonces, él se declara constitucionalmente que todo es centralizado, como en todos los estados, ¿no? Como en todos los estados. Hay una excepción en los países como Estados Unidos e Inglaterra, pero ya cada vez se va más hacia eso, hacia el unitarismo, ¿no? Siempre las fuerzas hacia el unitarismo. Entonces, vemos que en esto de la teocracia, en el orden que Dios ha dado como un gobierno y como debemos vivir, es Él la unidad. Él es el que da la unidad, pero al mismo tiempo, en el ser de Dios hay una unidad perfecta. Dios es uno, pero también es tres en personas. Hay una unidad y una pluralidad, ¿no? Y en ese sentido, el poder nunca se va a concentrar. Y como decía mi hermano José Ángel, no, aquí no estamos hablando de una eclesiocracia, aquí no estamos hablando que los sacerdotes, los pastores se van a levantar, sino que va a ser Dios gobernando, y para poder llegar a eso, primero debemos transformar los corazones, ¿no? Y así vamos a tener una sociedad plural en la que las distintas instituciones que Dios ha establecido, como nos enseña Romanos capítulo 13, van a interactuar de una manera sin digamos, subordinación, sino que todas las autoridades están por igual, en igual poder, en igual peso, pero todas están bajo Dios. Esa sería una verdadera doctrina de contrapesos, ¿no? En la que todos tenemos el mismo peso, la misma autoridad, en el sentido de las instituciones establecidas por Dios, las legítimas autoridades, tienen legítima autoridad unas con otras, ninguna puede levantarse por sobre otra y controlarla, sino que están todas bajo Dios y bajo su ley. Esa es una verdadera doctrina de los contrapesos, ¿no? Esa que nos dice que el Estado se hace unos contrapesos para sí mismo, porque eso es como decir que el tirano se va a limitar a sí mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo en su unitarismo está limitándose supuestamente, ¿no? Entonces, en ese sentido debemos comprender que la teocracia es el gobierno natural, si lo queremos ver así, ¿no? Natural, de todas las cosas, porque Dios así lo ha creado, porque Dios así lo ha dispuesto. Y aquí viene un nuevo concepto que quiero introducir, que es la idea de la soberanía. Todos los estados actuales reclaman soberanía, ¿no? Ya sea literalmente, como en nuestros estados latinoamericanos, como también en Estados Unidos, que no lo hace literalmente, pero cada vez más están reclamando soberanía, ¿no? Esa soberanía sobre la tierra es un reclamo directo contra Dios. Y para ser soberano, tú tienes que tener unos atributos muy particulares, ¿no? Entre ellos, en que el soberano, la palabra suya es ley, ¿no? Y los súbditos tienen que obedecer sin cuestionar ninguna cosa, ¿no? Entonces,
aquel que es soberano es el que tiene el poder absoluto, no hay ningún límite ahí. Y eso solamente es un atributo que califica solamente en Dios. Es un atributo, si podríamos decir en teología sistemática o en clase de teología, un atributo incomunicable, el atributo de soberanía, ¿no? Solamente Dios es soberano. Y todas las demás entidades o instituciones gubernamentales, entre ellas, por ejemplo, el gobierno de los padres, de la familia, puede ser la iglesia, las instituciones privadas, el gobierno civil, etcétera, etcétera, también el autogobierno, el gobierno del individuo, están todas limitadas, gobernadas, establecidas, determinadas por Dios, el único soberano. Y si nosotros no empezamos a enseñar esto, si nosotros no empezamos a promover esto, esta verdadera teocracia, ¿no? Vamos a seguir teniendo la concentración de poderes en una sola institución, ¿no? Ya sea, puede ser, en un tiempo fue la iglesia, ¿no? O la iglesia contra el Estado, ahí luchando quién tenía el poder máximo. En nuestros días ya la iglesia perdió relevancia en el sentido institucional, y hoy lo que lo tiene es el Estado, el que concentra todo ese poder. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hoy en día? Es enseñar el verdadero gobierno de Dios, la teocracia, para que pueda engendrar una cultura que ya no vea sinónimo de el gobierno a una institución, sino que vea que el poder reside en Dios, el único sabio soberano, y que Él da gobiernos limitados en la sociedad. Y esa es la verdadera teocracia. Todo gobernado bajo la ley, inmutable, perfecta, como decía nuestro hermano José Ángel. Amén. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien. Ahí estuvimos con el tema de la teocracia. La teocracia. Nuestros exponentes aclararon desde sus perspectivas qué se entiende por este tiempo, por este concepto. Y ahora vamos a pasar a nuestra última parte, que sería ya las conclusiones y la despedida, ¿no? Lamentablemente el tiempo es muy corto, nos falta mucho y hay muchas preguntas que hacer, que aclarar. Pero hermanos, esto es un aporte como un granito de arena al reino de Dios, ¿no? Entonces vamos a pasar a las conclusiones, mis hermanos. Hemos hablado hoy de lo que es la democracia y la teocracia. Vamos a escuchar a nuestros ponentes sus conclusiones. Adelante, mi hermano William. Bueno, como hay dos cositas que yo quiero señalar. La primera es, ¿qué entendemos nosotros cuando hablamos de gobierno? Estamos hablando de teocracia, democracia, es decir, estamos hablando de formas de gobierno. Pero cuando hablamos de forma de gobierno, entonces, ¿qué entendemos por gobierno? Justin alcanzó a señalizar una cosa en cuanto a la toma de dominio y poder, la toma de potestad, autoridad sobre las naciones. No podemos hablar más allá de lo que la palabra de Dios dice. No podemos hablar más allá de lo que la palabra de Dios habla, pero tampoco podemos hablar menos de lo que la palabra de Dios habla. Eso incluye lo siguiente, que cuando las escrituras definen o hacen un concepto de las cosas, nosotros no podemos salirnos de ese concepto o ir más allá de ese concepto. Para las escrituras hay un concepto de gobierno, hay un concepto de dominio. Hay un concepto de gobierno y dominio dado a Dios y un concepto de gobierno y dominio dado al hombre. Del Señor Jesucristo se dice que Él tomó todo poder, autoridad y dominio sobre las naciones. La profecía que hace a Daniel, o la visión que tiene Daniel, de aquel que es como el Hijo del Hombre, viniendo en las nubes delante del Anciano de Días, y le fue dado potestad, dominio, poder, autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro. Eso es gobierno, eso es tomar el poder, la potestad, el dominio sobre las cosas o sobre las personas o sobre las naciones sobre las cuales se gobierna. Ahora bien, la escritura nos enseña que hay un gobierno que se le ha dado al hombre. Pero la escritura enseña que ese gobierno que se le ha dado al hombre ciertamente es limitado. La pregunta es: ¿limitado a qué? ¿Incluye el gobierno que Dios le entrega al hombre, el gobierno sobre otros seres humanos? De Nimrod, por ejemplo, aquel descendiente de Cam, se dice que, lo dice por ejemplo Flavio Josefo, en las antigüedades de los judíos, que es el primer tirano que existió sobre la tierra. Y cuando la escritura habla del hombre fuerte que era Nimrod, está hablando precisamente de un hombre fuerte, de un hombre
en rebelión constante. Nimrod fue el primer soberano sobre otros hombres, es decir, fue el primer hombre que ejerció gobierno, potestad y dominio sobre otros seres humanos después del diluvio. Entonces, cuando en la escritura nosotros leemos la palabra gobierno, estamos hablando del gobierno de Dios o del gobierno de los hombres. Y cuando en la escritura leemos la palabra gobierno o la palabra autoridad, entendemos a qué está limitada la autoridad del gobierno, el dominio de los hombres. Y entendemos que la escritura limita el gobierno del dominio de los hombres. No como dicen algunos, el gobierno debe ser limitado. ¿Limitado a qué? Limitado a la seguridad nacional, y limitado a hacer obras de infraestructura, limitado a recoger ciertas cantidades de impuestos y limitado solamente a ejercer la jurisprudencia. Y eso es precisamente lo que enseñan los mandamientos, o la segunda tabla de los mandamientos de la ley de Dios. Que no puedes tomar gobierno, que no puedes tomar dominio sobre la vida de otro hombre pretendiendo quitársela. Es decir, al hombre no se le da el dominio de la guerra. El hombre no tiene permiso de hacer la guerra. Hay unas causas justas de usar la violencia, pero esas causas están limitadas por la palabra de Dios. Y ningún hombre puede decirle a otro, hey, te recluto a ti para irme a la guerra, o para que vayamos a la guerra y tú tienes que obedecerme en este ejército. El hombre no puede tomar la propiedad de otro hombre, eso se llama robar. Y está prohibido robar. Está prohibido hacerse con los bienes de las demás personas. Está prohibido que un ser humano se endeude siendo otro ser humano el titular de esa deuda. Es decir, que los que dicen que son gobierno y autoridades gubernamentales endeuden a toda una nación y la nación tenga que pagarlo. Está prohibido que un ser humano le imponga al otro cuál es el medio, forma de intercambio de sus propiedades. Si lo que intercambio es mi trabajo, ¿con qué tipo de moneda me van a pagar? ¿Con qué divisa? O si intercambio cosas, ¿con qué tipo de moneda necesaria obligatoriamente debo pagar esas cosas? Está prohibido recolectar, hacer colectas obligatorias de cualquier tipo de bien. Por lo tanto, el ser humano es sí un ser creado a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto al ser humano se le da la potestad, el gobierno, el dominio. Tú serás, Adán, aquel que te multiplicas, el que llena la tierra y el que sojuzga la tierra. Pero sojuzgar en la escritura está limitado a las cosas que no son seres humanos. Está limitado a los animales, a la tierra misma, a las plantas, al conocimiento, y lo más importante, está sometido a uno mismo. Como un collar de perlas, el fruto del Espíritu Santo cierra con una perla que se llama el dominio de sí mismo, el dominio propio, la templanza. Es una virtud del dominio que tiene el hombre sobre otro hombre. Es una virtud y es un mandamiento. Es justo el hombre que domina sobre el hombre, pero solamente el hombre que domina sobre sí mismo, sobre lo suyo, sobre lo que le ha sido dado. Al ser humano no se le da el permiso de esclavizar a otro ser humano. La ley de Dios dice, aquel que esclaviza a un ser humano, aquel que se roba a un ser humano, o aquel que toma por la fuerza la libertad de otro ser humano, o aquel que vende a otro ser humano, ese hombre debe morir. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque la ley no es para el justo, sino para los injustos, es decir, para los maldicientes, para los aborrecedores de sus padres, para los parricidas, los matricidas, y dice el apóstol Pablo también para los secuestradores, es decir, para los esclavistas. Claro que la ley legisla la servidumbre, pero una cosa es la ley de Dios, una cosa en la ley de Dios es la servidumbre y otra cosa es el esclavismo. Entonces, el gobierno, cuando hablamos de gobierno y que la autoridad está en Dios nuestro Señor y que la autoridad es teocrática, la autoridad bíblica, que el gobierno debe ser teocrático, eso no incluye que el gobierno teocrático asuma que unos hombres se enseñorean sobre otros hombres o ejercen gobierno sobre otros hombres. La teocracia no incluye al Estado. El Estado es antiteocrático, el Estado es antibíblico. Como quiera que el Estado es la incorporación racional del hombre que toma gobierno sobre otro hombre. Ya sea que el hombre diga,
es que yo elegí a ese hombre para que me gobierne, para que gobierne a los demás, para que gobierne a la mitad de este país, ya sea que elegimos a un rey, en fin, cualquiera que sea el tipo de Estado. Creo que es importante cerrar con una condenación cristiana y bíblica al Estado, entendiendo Estado como una incorporación de poder y de dominio de unos hombres sobre otros. Y cierro con esto. La única forma de dominio legítima en la Escritura de un hombre sobre otro hombre es el dominio de los hombres justos sobre los injustos. Pero en la Escritura, los injustos llamados criminales, porque violan la segunda tabla de la ley de Dios, es decir, el homicida, el ladrón, el violador, el difamador, solamente esos hombres pueden entrar bajo el dominio de otros hombres, pero otra vez limitado por la Escritura, de manera que esos hombres paguen los daños cuando han matado y cuando han robado y cuando han destruido, cuando han violado, cuando han difamado. No más. Los hombres inocentes que no roban y matan no tienen por qué estar bajo el dominio de otros hombres, aunque esos hombres sean llamados legítimamente bienhechores, como dice nuestro Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano William. Ahí estuvimos con la última parte, que es la conclusión. Las conclusiones acerca de los temas que estuvimos tocando, la democracia y la teocracia. Muy bien, continuando, mi hermano José Ángel. Bueno, trataré de ser más corto y más breve que nuestro hermano William, pues por el tiempo estipulado, ¿no? Bueno, sabemos que exégesis, para los que nos escuchan, creo que la mayoría conocen estos términos, exégesis y eisegesis. Exégesis es extraer, ¿no? Y eisegesis es introducir. Y nosotros lo que tenemos que hacer con las escrituras es, por supuesto, la exégesis y no la eisegesis, es decir, extraer lo que ella nos dice y no introducir lo que nosotros creemos. Eso es un principio hermenéutico, bueno, eso es algo de la hermenéutica básica, ¿no? Y un principio hermenéutico básico es que las palabras en las escrituras no solamente se definen por etimología, sino que una de las cosas claves es el uso que la palabra le está dando el autor, es decir, debemos entender cómo el autor estaba usando X o Y palabra. Y ese es un problema muy común que encontramos en teología por desconocer este hecho de que lo importante es cómo el autor está usando esta palabra. Entonces, por ejemplo, el debate de bautistas con presbiterianos, me perdona aquí mi amigo con apellido Bautista y los bautistas que me están escuchando, pero normalmente cuando está el debate de bautismo, si es por expresión o es por inmersión, el bautista dice, la palabra bautizo significa inmersión y solamente inmersión en el griego, pero a ver, aquí lo que necesitamos saber es cómo el autor de la Biblia está usando esta palabra, porque el autor de la Biblia también usa teos, y la palabra teos en el griego significa los dioses griegos, pero él está usando teos para aplicárselo al Elohim hebreo. Es decir, cómo el autor está usando esta palabra teos, cómo el autor está usando esta palabra baptizo, cómo el autor está usando la palabra eclesia. Entonces no podemos simplemente coger las definiciones griegas y decir, significa esto. No, eso es hacer eisegesis, más cuando tenemos un concepto de X palabras. Lo correcto es extraer el uso que el autor le está dando, y ese es el mismo problema cuando el hermano William nos habla de la palabra gobierno, y no solamente la palabra gobierno, sino también la palabra autoridad. Por lo general, cuando las personas leen palabra gobierno y autoridad, lo que hacen es introducir sus conceptos de gobierno y sus conceptos de autoridad que han recibido de la educación humanista en los colegios, en las universidades, en vez de tratar de entender el uso que los autores de la Biblia les dan a estas palabras gobierno y autoridad. Entonces, esto es clave, tratar de entender cuál es el uso de la palabra gobierno en la escritura, qué significa gobierno en la escritura, qué significa autoridad en la escritura, y no introducir nuestros conceptos de gobierno y autoridad, porque si hacemos eso, pues estaríamos justificando muchas cosas que la escritura no justificaría. Ese es cuando estamos debatiendo este tema, por lo general se cita Romanos, ¿no? De que debemos estar bajo la autoridad, bajo el gobierno, etcétera. Entonces, se están introduciendo sus conceptos en la escritura. Esto es una violación de un principio exegético básico. Entonces, un concepto que podemos introducir es el concepto del autogobierno, desde el concepto
pagano del gobierno no puede existir autogobierno, pero nosotros como cristianos sostenemos el autogobierno, que es el gobierno de todo hombre sobre sí mismo bajo la ley de Dios, es decir, todos los hombres se gobiernan a sí mismos como bajo la ley de Dios, quien es el único soberano. Y esto, el autogobierno, es básico también para el concepto de autocracia y el concepto de autonomía. Así que esto solamente fue una introducción. Hay muchas cosas que seguramente a los lectores o a nuestros oyentes inmediatamente ellos pensarán, pero la ley sigue vigente, no sigue vigente, qué parte de la ley sigue vigente, o sea, muchas cosas que no podemos abordar hoy. Esto solamente es una introducción, muchas preguntas que no se pueden responder, pero yo me daría por satisfecho solamente si podemos entender una cosa, que nuestra visión del gobierno debe estar basada en la palabra de Dios. Si nosotros nos inquietamos con esta declaración y tratamos de entender qué dice la escritura del gobierno, cómo es la forma de gobierno en la escritura, si nosotros nos inquietamos por esto, pues ya habremos cumplido el objetivo de esta introducción y yo como panelista me daría por satisfecho. Entonces, mi conclusión simplemente es esa declaración básica, que en los oyentes puedan inquietarse a tratar de entender que nuestra visión del gobierno debe estar basada no en los escritos humanistas, no en los escritos del hombre, sino en la palabra infalible e inerrante de nuestro Dios soberano, nuestro único y verdadero Dios soberano, quien es trino también, y que nos ha expresado su voluntad en la Biblia, con principios de justicia, con ley, etc. Entonces, hay gente que dice, bueno, es que la escritura no habla de todo. Es cierto, la escritura no habla de todo, pero el gobierno sí habla. Y del gobierno sí nos deja los principios de justicia, de ley también bastante claros. Entonces, definitivamente, con esta simple declaración yo me daría por satisfecho. Muy bien, muchas gracias, hermano José Ángel. Ahí estuvimos con la conclusión, con las conclusiones acerca del tema que estuvimos tratando, de la democracia, la teocracia. Sé que falta mucho desarrollar estas ideas. Hoy creo que hemos rasgado, ¿no? Pero, hermanos, estamos en ese camino. En ese camino somos llamados a estar sujetos a la verdad. Entonces vamos a continuar con nuestro hermano Joseph Derica con sus conclusiones y sus palabras finales. Hermano, nosotros no podemos saber, no podemos entender lo que es libertad si no tenemos un concepto de lo que es autoridad. La autoridad es aquello que nos limita, que nos da el estándar, la medida, la regla, las líneas de lo que podemos hacer, de nuestra libertad. Nosotros no somos dioses, no somos independientes, no somos soberanos. Por tanto, siempre el hombre actúa bajo conceptos de autoridad y de libertad. El problema está, hermanos, cuando la autoridad es definida por hombres. Y cualquier hombre que defina lo que es autoridad por sí mismo es un hombre caído, un demonio, endemoniado, que está definiendo por sí mismo lo que es autoridad, y por supuesto lo que va a hacer es ejercer un dominio tirano sobre los demás. O el ejemplo tenemos en las Escrituras, en Génesis capítulo 3 en adelante, cómo el hombre empezó a ejercer dominio sobre otros hombres, ¿no? Llegó a tal punto que los hombres, queriendo ejercer dominio sobre otros, se llegó a institucionalizar lo que conocemos como pecado original en la Torre de Babel. Hagámonos un nombre, ¿no? Por ejemplo, acá en nuestras tierras americanas, los indios, los incas, cazaban hombres, ¿para qué? Para llevarlos a sus ritos religiosos y sacrificarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se define la autoridad por el hombre, no vamos a tener un concepto de libertad, sino aquel que define el hombre, y sobre todo aquellos que están en el poder, quienes definan lo que es la autoridad. Pero nuestro Dios nos ha dado una definición de lo que es la autoridad y nos ha dado una determinación, un limitante de lo que es la autoridad entre los hombres. Romanos capítulo 13 es un pasaje excelente para entender lo que es la autoridad, ¿no? Toda autoridad ha sido puesta por Dios, por tanto toda autoridad es un diácono, en el griego eso es lo que dice la palabra, es un diácono de Dios, esto es un servidor de Dios,
¿no? Nuestros padres como autoridad son servidores de Dios para con nosotros, para enseñarnos el camino de la vida y del dominio y hacernos hombres y mujeres maduros, ¿no? Las autoridades civiles, de los gobiernos civiles, son diáconos, no son señores, son diáconos, servidores. Eso es lo que dice el griego en aquel pasaje, ¿no? Y ahí nos están hablando de lo que es la autoridad. Se nos muestra que la autoridad suprema, absoluta, reside solo en Dios. Y esas autoridades son delegadas, limitadas, ¿no? Pero también se nos dice lo que es la libertad. Según de Corintios capítulo 3, versículo 17, nos enseña que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Por tanto, no podemos decir que hay autoridad en un lugar donde no está la libertad del Espíritu. No hay un lugar, aquel lugar donde no está el Espíritu, no hay libertad. Y si no hay libertad, no hay verdadera autoridad. Una cultura que no es manejada o dominada por el Espíritu de Dios, esto es una cultura cristiana, no va a tener una autoridad que emerja en la sociedad libertad. ¿Cuáles son las implicaciones? Y con esto quiero culminar. Las implicaciones de abrazar el concepto de democracia y las ideas paganas y el desarrollo del pecado original. Las implicaciones son, primero que nada, la absoluta inmanencia entre los hombres. ¿Qué quiero decir con inmanencia? Que el poder, el gobierno, la autoridad, ¿no?, están solamente acá en la tierra. No hay una trascendencia más allá. Y se materializan, se concentran en las instituciones que los hombres más fuertes, más poderosos se logran imponer, ¿no? Como Nimrod o como cualquier otra civilización pagana que se ha impuesto sobre otras, ¿no? Eso se convierte en una absoluta inmanencia, una concentración de poder, ¿no? Y se quita la trascendencia, ya no hay nada más allá. Lo que está pasando en nuestras naciones, ¿no? Usted no puede invocar a Dios en el Tribunal Supremo del Estado como a una autoridad superior al Estado. No lo puede hacer, porque no se lo van a aceptar. Usted no puede decir, no, es que la ley de Dios dice esto. Se van a reír de ustedes. ¿Por qué? Porque nuestras culturas son la cultura del pecado original. Se ha institucionalizado el pecado original en nuestra cultura, y eso debido a una falla, una falta terrible de la Iglesia al no cumplir con su mandato de discipular a todas las naciones, ¿no? El Tribunal Supremo, por tanto, ya no es trascendente, sino que está absolutamente inmanente. El Estado socialista, el Estado de derecha, el político de izquierda o derecha, no importa, pero ese es el Tribunal Supremo. Más allá de él no hay nada. Más allá de esa institución no hay nada, o más allá de los hombres no hay nada. Y nosotros como cristianos debemos rechazar esto. Es imposible que lo abracemos, ¿no? La fuente de la ley ya no va a ser Dios, la fuente de la ley, porque la fuente de la ley es el soberano, aquel que tiene la palabra infalible, perfecta, llena de autoridad e inmediata. Esto es aquel Dios que puede traer una ley directo a nosotros, nos la puede revelar, mostrar, tiene ese poder, es todopoderoso. Se quita en medio, se hace un Dios deísta que está lejito, un ancianito que nos da ciertas recomendaciones o nos pide, oye, por favor, háganme caso. Pero el determinante de la historia es el hombre. Esas son las implicaciones. El determinante de la historia, el predestinador, aquel que define, que predestina, aquel que gobierna absolutamente todas las cosas, es el hombre. Como cristianos debemos rechazar absolutamente esto como una obra de Satanás, porque eso es lo que es. Las huestes de Satanás están obrando y han llevado a cabo estas filosofías satánicas. Y nosotros estamos llamados, según el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6, a someter todas las cosas a Cristo, llevar cautivo todas las cosas, pensamientos, instituciones, individuos, con las armas que nos ha dado el Espíritu de Dios, no con la violencia, no con la fuerza bruta, no con el kratos griego, con la definición de kratos griego, con ese poder bruto, sino con el poder, el kratos de Dios, el Espíritu de Dios, con sus armas, con las herramientas y las armas que Él nos ha dado, que la podemos encontrar, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, las armas del Espíritu, ¿no? Con ellas podemos conquistar, derribar toda autoridad satánica, toda imposición de las tinieblas, conquistarlas. Y esa es la misión de la Iglesia, eso es lo que debemos hacer. Por tanto, una explicación de abrazar esto, lo que es la democracia, es ajustarnos a las doctrinas humanistas. ¿Y qué pasa cuando nos ajustamos? La Iglesia es irrelevante, porque al fin y al cabo, como el hombre, el filósofo humanista, el que tiene el pecado original, el que lo ha institucionalizado, lo ha desarrollado, ¿qué es lo que hace? Hace imponerse. Y la Iglesia o los cristianos dicen, pucha, yo no puedo nombrar a Dios, yo no puedo citar la Biblia porque no es la autoridad suprema, no. Entonces se vuelve el cristianismo irrelevante en la sociedad. Es una cosa más, es como una subcultura dentro de las culturas, es como
es como una tribu urbana. Más allá de eso no es, ¿no? Y luego los edificios los que se reúne la iglesia se vuelven totalmente irrelevantes, son lugares como de autoayuda, nada más, ¿no? Uno va ahí cuando se siente mal o cuando necesita alguna ayuda, pero bueno, ni siquiera eso, porque ya hoy en día ni siquiera el huérfano, la viuda, el enfermo, el pobre va a la iglesia, como lo fue en su inicio la iglesia, sino que va al Estado, ¿no? Porque el Estado se ha transformado en el Dios de este siglo, en la salvación, porque no hay trascendencia, porque no hay nada más allá del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que o no hacemos un cambio en nosotros, en nuestra cosmovisión como iglesia, como individuos cristianos, si no hacemos esto, esta generación va a quedar en el olvido. Y por supuesto, Dios va a levantar una nueva generación en la que no va a tener temor, la que no se va a avergonzar de la palabra de Dios y la va a levantar en alto. Su bandera va a ser Cristo, ¿no? Su palabra, la espada con la que lucha, no hacerla a un lado y luchemos o conversemos según las premisas del pagano, a ver si los convenzo del cristianismo que he negado la misma acción, lamentablemente. Finalmente termino con esto solamente, ¿no? El pecado original desarrolló hombres que negaron la ley de Dios y que por supuesto buscaron ejercer dominio sobre los otros, ¿no? Y esto se desarrolló en la democracia, la cual institucionalizó el pecado original a través de sus instituciones como el Estado, como la guerra, ¿sí? Y eso es lo que nos domina hoy en día por medio de la democracia. Así nacieron las democracias modernas, por la guerra, por el derramamiento de sangre, hermano. Entonces nosotros debemos arrepentirnos de apoyar estas ideas y de buscar la palabra de Dios, que ella es la determinante, ella es la infalible, porque viene de Dios. Eso solamente, hermano. Muchas gracias, hermano Joseph. Ahí estuvimos, creo, en esta oportunidad muy bendecidos por nuestros exponentes, por nuestros invitados, y les quedamos muy agradecidos, mis hermanos. Esperamos que esto no sea la última vez y queremos, a través de estas plataformas, de estas redes sociales, también contribuir al reino de Dios, que el reino de Dios venga a nosotros. Bien, hermanos, con esto nos despedimos. Gracias a los que nos han visto, esperemos que haya sido de edificación y de bendición y que esto lleve, que siembre esa inquietud de seguir explorando, de seguir aprendiendo y cuestionarse muchas cosas que a veces no lo hacemos. Muy bien, hermanos, muchas bendiciones y Dios mediante será hasta una próxima.